acta de la sesión 56ª ordinaria se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de la sesión 57ª ordinaria y de la reunión en comité se pone a disposición de las señoras y señores diputados y le solicito al secretario de la cuenta, don Juan Carlos Herrera, que pueda dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia a la presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia con carácter de simple para el despacho del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. En segundo término, un oficio también de su excelencia la presidenta de la República, mediante el cual formula indicaciones al referido proyecto de ley, incluyendo un informe financiero. En tercer término, otro oficio de la presidenta de la República, a través del cual formula indicaciones al proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales, proyecto que está en segundo trámite constitucional. Un oficio luego del presidente de la Corte Suprema, mediante el cual hace llegar la opinión de ese tribunal en torno a la modificación incorporada al artículo 129 bis del Código de Aguas, por incidir en materias que, conforme al artículo 77 de la Constitución Política, son de conocimiento de esa Corte. Un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que la Sala acordó remitir a la Comisión de Obras Públicas, una vez informado por esta comisión, el proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales. En sexto lugar, un oficio del superintendente de servicios sanitarios, subrogante, en respuesta a una consulta de esta comisión acerca de los reembolsos realizados por las empresas Aguas del Valle y Aguas Chañar a los usuarios de las regiones de Coquimbo y Atacama que se vieron afectados por reiterados cortes de suministro durante los meses de julio y agosto. Un oficio del subsecretario de Obras Públicas en respuesta a una solicitud de esta comisión informando sobre un documento elaborado por el INDH en la provincia de Petorca entre julio y octubre de 2014 acerca de la problemática del agua en la zona mencionada. En octavo lugar, un oficio del subsecretario de Obras Públicas en respuesta a una solicitud de esta comisión, mediante el cual informa sobre los estudios de medidas de emergencia por la prolongada sequía que afecta a la región de Coquimbo. Luego tenemos un oficio también del subsecretario de Obras Públicas en respuesta a una consulta de esta comisión, informando sobre el estudio elaborado por la DGE acerca del caudal ecológico en distintas comunas del país. En décimo lugar, otro oficio del subsecretario de Obras Públicas respondiendo a un oficio de esta comisión relativo al tema de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la DGA en la comuna de Limache. Enseguida tenemos un oficio también del subsecretario de Obras Públicas en respuesta a una solicitud de esta comisión informando sobre el proyecto de torres de alta tensión Cardones-Polpaico. Luego un oficio del director nacional de Obras Hidráulicas en respuesta a una solicitud de la Comisión de Recursos Hídricos en la que se requería información acerca de los convenios celebrados entre la DOH y la empresa de aguas Antofagasta CSA. Luego un oficio del alcalde de la Municipalidad de Cabildo, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión un acuerdo del Consejo de esa municipalidad al director general de aguas solicitándole que redistribuya las aguas en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 314 del Código de Aguas. Luego una comunicación del presidente de la Asociación Indígena Urbana Pacha Aru, por el cual solicitan a la Comisión exponer cuando esta sesione en la ciudad de Arica. Una comunicación del diputado señor Joaquín Godoy, mediante el cual solicita a la Comisión la posibilidad de que reciba a representantes de los pueblos indígenas de Tarapacá, Quebrada, Aroma, para exponer sobre el Código de Aguas. Una comunicación del jefe de la bancada de la UDI, por el cual informa que el don Ignacio Urrutia reemplazará por esta sesión a don Sergio Gaona, y también una comunicación del jefe de bancada del PPD informando que don Felipe Letelier reemplazará en esta sesión a doña Cristina Girardi. Eso es. Muchas gracias, señor secretario. Dejo la palabra sobre la cuenta. Dejo la palabra sobre la cuenta. En Santiago no se puede.
Sí. Presidenta, parece que tenemos algo aquí en carpeta que se nos había quedado en el tintero. Sí, era... No es sobre la cuenta, en varios, si es que usted tiene a bien después darme la palabra. Sobre la cuenta, dado que ha llegado nuevamente una solicitud de la CONADI, que pudiéramos agendar la fecha del encuentro en Arica, Parinacota y Tarapacá, que ya habían sido acuerdos que esta comisión había tomado con anterioridad. La semana distrital va a ser entre el 26 y el 30 de octubre. Entonces, si les parece que el día viernes 30 de octubre, si el día 30 de octubre, el último viernes de la semana distrital, pudiésemos hacer esta actividad en Arica, Parinacota y Tarapacá, estarlo ahí un viernes y sábado, 30, 31 o 29 y 30, pero de la semana distrital, si les parece, nosotros podríamos hacer ya la propuesta más formal a cada uno de los correos de ustedes con una propuesta de programa tentativo. ¿Les parece? Octubre, para fines de la distrital. No. 31 días de los juegos. ¿Qué dijo primero el 39? Ah, pero primero es día domingo. Con los viajes. Pasajes, viajes. Disponibilidad de pasajes. Pero le gusta viajar en Arica. No estaba molestando. Estamos en varios. Diputada Molina. Gracias, Presidenta. No, yo quería en varios poder volver a pedir algunos oficios. Fíjese que con fecha 19 de agosto de este año, a través del oficio 11.305, junto a los diputados Gaona, Pedro Álvarez, se solicitó a la Dirección General de Agua, específicamente a su director, en virtud de la facultad que nos otorga el artículo 9 de la ley número 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los informes y estudios constitucionales encomendados por la misma con ocasión del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, boletín número 7543, que se encuentra en primer trámite constitucional. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. Por lo mismo solicitamos que se reitere este oficio al director de la DGA y se haga llegar al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, resaltando la relevancia de obtener una pronta respuesta, ya que estamos terminando la votación en la comisión y no hemos podido tener acceso a dicho informe. Entonces, por favor, Presidenta. También solicitamos que tomemos el acuerdo para que vengan a la comisión autoridades pertinentes a fin de que nos expongan el presupuesto que se contempla para el 2016, que también sería interesante poder tener el detalle, especialmente en lo que se refiere a la Dirección General de Aguas y a la Dirección de Obras Públicas, ya que nos interesa conocer mucho las prioridades que se pretenden trabajar en materia de infraestructura y de personas. El año pasado también tuvimos que ver algunos temas que se nos podían haber pasado y eran importantísimos para la DGA, por ejemplo. Muchas gracias, diputada. Si les parece, tomamos el acuerdo de reenviar el oficio. Le sugiero, diputada, que además de quienes han mencionado, sea al jefe superior, que es el subsecretario, dado que ya en esta segunda oportunidad, si no se responde, usted puede recurrir al organismo Contralor. No, sí, es que está pidiendo que, dado que lo habían hecho invocando sí, el artículo de fiscalización y no ha llegado respuesta, a través de la comisión, que se haga a través de la comisión. No tiene que ser la sala, o sea, la secretaría arriba. Pero ahora podemos pedirlo a través de la comisión. Esto es un nuevo oficio. Esto es un nuevo oficio. Un nuevo oficio pidiendo... claro. Es un nuevo oficio. Por ¿les otro parece? Conducto, entonces. Si les parece, tomamos el acuerdo. Y acogemos la inquietud de la diputada Molina. Vamos a ver desde la Secretaría cómo hacemos los ajustes en los tiempos, entendiendo que el tema presupuestario es una prioridad. Cómo vamos ajustando los tiempos con el trámite legislativo que tenemos. Se ofrece la palabra en puntos varios. Se ofrece la palabra. En temas varios, solicito que podamos tomar el acuerdo de la comisión para enviar los oficios que se solicitaron en la reunión de comité que se realizó el pasado 30 de septiembre, a la que asistieron como invitados representantes de la Junta de Vigilancia del río Copiapó y sus afluentes, y que dice relación con oficios varios a la Dirección General de Aguas. ¿Les parece? ¿Les parece? Acordado.
Se ha presentado una indicación al artículo 20 del Código de Aguas de conformidad con el artículo 66 del reglamento y habiendo sido despachadas las enmiendas de este artículo, solo podemos reabrir el debate sobre el mismo con el acuerdo de los 2/3 de los miembros presentes en la comisión, de acuerdo al artículo 266 del reglamento. ¿Habría acuerdo? ¿No podría reiterar, Presidenta? Disculpe, perdone. Que dado que se ha presentado una indicación al artículo 20 del Código de Aguas, sí, no, lo que ocurre es que como hemos ido suspendiendo algunas las sesiones de hídrico por distintos motivos, una porque no llegaron las indicaciones a tiempo, en otro porque había interpelación. Entonces, solo para hacer un recuerdo, en la última sesión al final, hace ya unos 3 semanas atrás, antes de la distrital incluso, se presentó una indicación para incorporar un inciso segundo al artículo 20. Y que dice relación con lo siguiente, dice, con la sola finalidad de satisfacer el consumo humano y el saneamiento de subsistencia, cualquier persona, y por el solo ministerio de la ley, podrá extraer un caudal mínimo de las aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente en la medida en que en el área no exista un sistema de agua potable, concesionable o rural, u otra red para abastecer de agua potable a la población. Esta indicación, cuando nosotros discutimos el tema, había quedado pendiente, había sido una indicación que había presentado el diputado Núñez respecto de la teja invertida, ¿se recuerdan? Y que el Ejecutivo quedó de estudiar una alternativa, y dado que ya pasamos eso y que no llegó una propuesta, se presentó esta nueva alternativa, esta nueva indicación. Pero tal como lo establece el reglamento, dado que nosotros ya habíamos despachado este artículo para incorporar alguna enmienda, solo podemos reabrir el debate si es que tenemos 2/3 de los miembros presentes en la comisión. Por eso me he permitido leer la indicación para que también podamos consignar la importancia que esto tiene, dado que su énfasis está referido específicamente al consumo humano de subsistencia, para que puedan, y además acotado a zonas en que no exista un sistema de agua potable rural o un sistema de agua a través de una red concesionada, y que se les permita a ellos poder extraer de aguas que afloren superficialmente en la medida, insisto, en que en el área no exista un sistema de dotación de agua potable en la zona. Entonces, estamos obligados a recabar el acuerdo. Diputado Urrutia. Presidenta, yo no estaba en la comisión, así que no tengo por qué oponerme o no oponerme, no lo sé, eso lo verán ustedes, pero a mí me habría gustado darle una vuelta, si yo hubiera podido, a este artículo, a esta indicación, porque el tema de cualquier persona me suena extraño, no me cuadra, digamos. Sí, pero cualquier persona no me gusta el término cualquier persona. Compartiendo el fondo del tema, lo que no me gusta es el tema el cualquier persona. Y por eso me habría gustado darle una vuelta, pero si ustedes tienen otra idea, no lo sé. Permanente en el sector. ¿Podríamos pedir la opinión del Ejecutivo también? Sí. Si usted tiene a bien, Presidenta. Por supuesto. Pero buen aporte. Pero sí, caballero sabe. Director, bienvenido. Vamos a dar la bienvenida a la Dirección General de Aguas, al Ministerio de Agricultura, que también está con nosotros. Y hemos comenzado, antes de entrar a la orden del día, en temas varios, incorporar la discusión respecto de esta indicación que había quedado pendiente de la última sesión de la Comisión de Recursos Hídricos,
y por lo tanto nos interesaría mucho como comisión recabar la opinión de la Dirección General de Agua sobre esta indicación. Buenas tardes, presidente, por su intermedio a todos los parlamentarios y parlamentarias. La indicación parlamentaria que nos han entregado, lo primero que fue no señalar es que se está proponiendo en el artículo 20. Hay 2 artículos en el código donde se establecen derechos por presunción de la ley. Y eso está en el artículo 56 y en el artículo 20. Entonces, lo primero es señalar de que la propuesta de dónde se pone, en qué arquitectura se pone, es apropiado, es el lugar. Toda vez que el artículo 20 lo hace, se refiere, ustedes recordarán, a aquellas vertientes que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad, o aquellos, un propietario exclusivo ribereño de un lago podrá extraer estas aguas sin tener que solicitar los derechos, etcétera. Ahora, respecto al contenido de la misma, yo le voy a pedir a Tatiana, que llegó antes y alcanzó a leerla con más detención, que se manifieste. Entonces, Tatiana, si puedes complementarme. Muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Sí, efectivamente, y corroborando las palabras del director general de Agua, esta se refiere a una indicación que está circunscrita dentro de los términos de fondo que señala la indicación y la moción parlamentaria que dio origen a la indicación, ¿no? Que se refiere a priorizar el consumo humano y el saneamiento por sobre las otras funciones que tienen las aguas. A su vez, tal como lo dice el señor Esteves, ¿no? Está ubicado, ¿cierto?, en un artículo que se refiere justamente a los derechos que se obtienen por el solo ministerio de la ley, que la ley los otorga ipso iure, ¿no? Y en este sentido, esta norma está muy vinculada a lo que es el artículo 56 del Código de Aguas, que se refiere a aguas subterráneas, ¿no? Y que señala que cualquiera puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos, aunque de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimenta algún otro pozo, pero si de ello no reportara utilidad alguna o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo. Esta es la misma lógica, la indicación presenta esta misma lógica, pero llevado al ámbito de las aguas superficiales. Como sabemos, del artículo 56 en adelante se refieren a las aguas subterráneas. Por tanto, tiene la misma idea, que sea cualquier persona, que no sea un concesionario, sino que cualquier persona puede beber de esas aguas, ¿no? Y excluye a su vez, ¿no?, a aquellos sitios en que existe una PR o una concesión a favor de una concesionaria. Bueno, eso quería indicar. Muchas gracias. Muchas gracias a la DGA. Diputado Urrutia. Presidenta, mire, yo entiendo claro como el agua, digamos, porque que si una persona no tiene ninguna posibilidad de tomar agua, nadie la puede dejar morirse de sed, ¿no? O sea, tengamos claridad absoluta en ese tema, digamos. O sea, si hay un lugar donde no existe y hay una sequía tremenda, esa persona o esa familia tiene todo el derecho a beber agua como la tiene cualquier persona en cualquier parte del país. Lo que pasa es que a veces las indicaciones producen no sé, cosas que a uno le parecen que... yo entiendo el tema que usted plantea, pero a mí el tema de cualquier persona no me suena lógico. Tampoco me suena el cómo extraer. ¿Cómo podrá extraer? ¿Cómo se extrae? ¿Se extrae con una motobomba? ¿Cómo se extrae? No sé, pregunto. Uno puede extraer, ¿de qué manera se extrae, digamos, esas aguas? ¿No? ¿Cuál es el caudal mínimo? ¿Cuándo se maneja, cómo se maneja el saber cuál es el caudal mínimo para extraer esas aguas? Entonces no lo veo claro esto. Eso es lo que me pasa. Estando de acuerdo con el fondo, no veo clara, digamos, la indicación. Eso es lo que me ocurre. Gracias. Gracias. Diputado Ratker. Gracias, presidenta. Sí, más o menos en el mismo sentido de lo que señaló el diputado anterior. O sea, es de toda lógica y uno al leerla así, en realidad, uno dice, sí,
va en el sentido correcto de procurar la subsistencia de cualquier persona. El tema, cuando yo lo acerco a lo que ocurre en mi zona, donde muchas comunidades indígenas justamente están restringidas de sus propias aguas, cualquier persona podría ingresar a ese predio y sencillamente extraerle el agua con la excusa de que es para la subsistencia y para, ¿no es cierto?, su saneamiento. Por lo tanto, encuentro que queda muy ambiguo y puede generar algún tipo de situaciones que finalmente son indeseadas, digamos, en este momento, en el sentido de que pueda producir serios conflictos respecto a esta situación. ¿Qué es lo que también es el caudal mínimo? ¿A cuánto debemos entenderlo? Me interesa que una indicación de esta naturaleza pueda llegar a puerto, pero con mayor precisión para evitar situaciones conflictivas que finalmente se pudieran generar. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Radger. Le ofrezco la palabra a la asesora legislativa, Tatiana Seluma. Muchas gracias por su intermedio, señora Presidenta. O sea, es tal como señalaba con anterioridad, se refiere a la misma facultad. Y tal como está establecido en el artículo 20, tampoco se refiere a un caudal mínimo. O sea, dice las vertientes, ¿cierto? Las aguas que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad. ¿Hasta qué límite llegan? ¿No? Pero hay una lógica detrás de esto, que son aguas que nacen, corren y mueren, ¿cierto? Por tanto, no son ríos gigantes ni enormes. Tampoco está referido a una situación en particular. Esas aguas pueden ser destinadas para cualquier tipo de uso. Esta norma, por el contrario, esta disposición que se propone, ¿no?, tiene una finalidad, y en eso se acota y se restringe, ¿cierto?, a que sea para el consumo humano y el saneamiento de subsistencia. Como bien sabemos, a nivel global, la subsistencia, el consumo humano y el saneamiento superan el 6% de las aguas de uso contigo. Por tanto, no podría exceder. El límite está dado por la racionalidad de lo que implica, ¿cierto?, obtener agua para consumirla con esta finalidad. No, nadie podría llegar a extraer 200 litros por segundo para consumo humano y saneamiento, una población entera. Cuando se dice cualquier persona, se está bajo la misma lógica de cualquiera puede cavar en un suelo propio. O sea, y la limitación está dada porque un pozo pueda provocar perjuicios a otro. Entonces, en esa condición está obligado a cegarlo. Toda la normativa del Código de Aguas también está ceñida a lo que es el perjuicio de tercero. O sea, ese es el ámbito protector, el salve iure tertio, el daño tercero, perjuicio tercero. En esa misma lógica se instaura esta idea, ¿no? Ese es el límite es un límite funcional. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Solo antes señalar que nosotros veríamos también con buenos ojos que la propuesta que el diputado Urrutia señaló al comienzo de esta sesión, en orden a clarificar respecto de cualquier persona, que acredite domicilio permanente, que eso también agregar en esa parte. Diputado Urrutia. A ver, la ejecutiva se acaba de referir al tema de la vertiente que supuestamente nace en un lugar y muere en otro. La vertiente, hay vertientes efectivamente que nacen en un lugar y mueren en otro, y hay vertientes que terminan cayendo en los ríos, terminan cayendo en distintas partes, o vertientes que duran bastante más o se prolongan más en el tiempo. ¿Qué pasa? Yo le quiero poner un ejemplo, lo siguiente. ¿Qué pasa que si estamos en un problema de sequía? Hay una casa aquí, otra casa acá y otra casa acá, 4 casas seguidas. Aquí viene la vertiente. El primero, ¿cuánto puede traer? Todo, si quiere. Los trae todo. ¿Qué pasa con el segundo, con el tercero, con el cuarto? De la misma casa. Me pregunto yo, porque ¿cuánto es lo que podrá extraer un caudal mínimo? Pero si la vertiente es pequeña, el tipo extrae todo lo que lleva la vertiente. ¿Qué pasa con el que vive en la segunda casa, la tercera, la cuarta o la quinta casa? No tiene nada, po. O sea, de la primera casa se los consumió todo. Director, le ofrezco la palabra y después vamos a recabar el acuerdo. Lo primero es que esta es una indicación parlamentaria. A nosotros nos parece coherente con la discusión. El ejemplo que da el diputado Urrutia no es el ejemplo del que estamos hablando en este artículo, porque en ninguna parte del artículo señala
que el más próximo tendrá prevalencia por el que está más distante del punto. Ahora, efectivamente hay que tener presente lo siguiente. En cuanto se trata de agua subterránea, esto está relativamente resuelto en los otros articulados. Y en este caso estamos hablando de aguas que son superficiales. Tatiana decía recién de que un 6% del agua de los derechos consultivos son para agua potable, pero no para este caso. Para este caso es el 0,000001. ¿Y por qué? Porque de este 6% que hoy día está cubierto, de este 6%, discúlpenme, si nos excluimos, nos referimos solo a ese 6%, nuevamente se crea una base 100, el 98% de esto es aguas urbanas, que son en la sanitaria. Y este otro 2% se cubre normalmente por agua potable rural. 450.000 personas hoy día están cubiertas por agua potable rural. Hay algunos casos donde hay una escasa densificación o desconcentración, donde aún no existe un sistema de agua potable rural. Así es. Pero si sumamos por población es marginal, pero si sumamos por lugares, como dice bien el diputado, hay muchos de estos. Pero por población es muy poco. En todos esos están los proyectos de llegar a través de la APR. La pregunta es, ¿qué pasa si yo no tengo agua para beber? Esta agua no es agua tratada, es agua cruda. Por tanto, no es recomendable que sea el agua que se utiliza para beber. Pero no habiendo agua, la pregunta es, ¿puede o no puede coger a lo mejor la palabra caudal mínimo podemos discutirla, la cantidad suficiente para beber? Si pensamos en lo siguiente, 4 litros por segundo es para una comunidad, es para un pueblo con un sistema de APR. Y aquí no estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de cualquier persona que no tenga agua para beber. Esa es la propuesta que se está haciendo por los diputados. Si efectivamente hubiesen 2 casas o 3 casas que ninguno tiene agua para beber, la pregunta es, ¿puede uno dejar el otro sin efecto? No, ahí tendrá la autoridad que actuar, de manera tal que esto se pueda eventualmente distribuir. Ahora, si la propuesta es otra, ¿y la alternativa cuál es? Que no exista este acceso al agua por parte de las personas que no tienen agua para beber en esta situación. ¿Esa es la propuesta? ¿O la propuesta es mejorar el artículo? Mejorar lo que está. Y eso es lo que estamos planteando. Ya. ¿Cómo mejoramos esto? Esto lo encuentro muy ambiguo. ¿Hay alguna proposición? Perfecto. Entonces, ya. Más acotado. Ya. Estupendo. Entonces, primero voy a someter a votación lo que establece el reglamento, que es recabar el acuerdo para reabrir el debate respecto de este punto, y damos plazo una semana para poder mejorar y recoger los aportes que se requieran. Si les parece, a mano alzada, ¿quién está a favor de reabrir el debate? O nosotros podemos mejorarla. Si les parece, por unanimidad, entonces. Sí, por la unanimidad. Se declara. Nosotros estábamos esperando una propuesta del Ejecutivo, ¿no? Sí, pero en esta línea, pero no llegó. Mejor no. Por eso, pero solo estoy diciendo que como se reabre una indicación que ya está votada, entonces démosle la posibilidad también de que tengamos una semana y tengamos a bien o que el Ejecutivo trabaje en esta que ya está, o nosotros seguimos en la misma línea que está. Yo preferiría que, como ya recabamos el acuerdo por unanimidad, vamos a reabrir el debate específicamente para el artículo 20, dado que tenemos una indicación presentada, que podamos hacer indicaciones en esta línea u otra a nivel parlamentario, porque si no, si esperamos al Ejecutivo nos podemos atrasar. No, pero no digo que sea obligatorio que la presente, pero que si quiere presentarla lo haga, porque creo que es importante. Diputado Urrutia. Presidenta, y disculpe la diputada Molina que la interrumpí. Yo le pediría, independiente de que nosotros podemos buscar una redacción, le pediría al Ejecutivo que nos ayude a buscar una redacción. Una cosa es que el Ejecutivo presente una indicación, otra cosa es que nos ayude a buscar una redacción. Yo le pediría eso, que nos ayuden a buscar una redacción. De acuerdo a la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión, en particular de la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, y en ese sentido nosotros en el día de hoy hemos recibido un paquete de indicaciones a los artículos transitorios, incluido un informe financiero, para lo cual yo deseo dejar con la palabra al director general de Aguas, a don Carlos Esteves, para que
pueda explayarse en cada una, en el sentido de estas indicaciones y en particular respecto del informe financiero. Quiero agradecer también a la Secretaría de la Comisión, en que a pesar de lo exiguo del tiempo, logró tener para esta sesión un comparado. Nosotros pensábamos en que era prácticamente imposible tener un comparado, dado que las indicaciones habían llegado ya muy tarde, así que nuestra felicitación y reconocimiento al trabajo de la Secretaría, pero dado que no ha existido el tiempo suficiente para poder hacer un análisis más en detalle de las indicaciones por cada uno de los parlamentarios, yo he conversado con varios de ellos antes del inicio de esta sesión, queremos destinar en lo que resta del tiempo, que sea el Ejecutivo el que pueda explicar, que podamos abrir un debate, que podamos clarificar dudas respecto de estas indicaciones y ojalá que podamos tener también una urgencia distinta para que podamos avanzar con mayor celeridad, toda vez que también esta Cámara ha recibido ya las indicaciones sustitutivas al proyecto de agua potable rural, a lo cual vamos a dedicar el esfuerzo en las próximas sesiones también de esta comisión. Le ofrezco la palabra, director, para que podamos ir analizando cada una de las indicaciones. Sí, Presidenta. La indicación original del Ejecutivo, que en esta parte corresponde a la que se presentó en octubre del año pasado, establecía, entre otros aspectos, modificaciones al artículo 2 y al artículo 5 transitorios actuales del Código de Aguas. Como ustedes recordarán, el artículo 2 transitorio permite la regularización de derechos y establece circunstancias en virtud de las cuales esto se puede hacer. Está en el paralelo, si no me equivoco, y básicamente plantea lo que se encuentra en la columna izquierda de la página 1. Esto fue promulgado en el año 1981. Entonces, la primera visión que tenía el Ejecutivo respecto de esto, que este artículo de alguna u otro modo favorecía el sobreotorgamiento de derechos, sumado al artículo 5. Preguntado por la diputada Molina sobre la situación en las cuencas de la Ligua y Petorca, nosotros informamos de que el 42% de los derechos que allí existían eran derechos que no habían sido otorgados por la Dirección General de Aguas y se han otorgado por estos artículos. La primera impresión nuestra, después de conversarlo con distintos actores, fue terminar con esta posibilidad. Terminar con la posibilidad del artículo 5 que se refiere a los expredios CORA con los informes del Servicio Agrícola y Ganadero, y terminar con el artículo 2. En el caso del artículo 2 se estableció un plazo de 6 meses. Pero después de escuchar varias veces a distintas juntas y organizaciones de regantes, se nos fue haciendo claro de que para resolver un problema podíamos ayudar a generar otro. Porque hay una enorme cantidad de agricultores que a la fecha aún no han regularizado sus derechos, a pesar de que sí usan las aguas, y a pesar de que pagan cuotas en sus organizaciones, etc. Nosotros veíamos también con preocupación que estos artículos favorecían que a través de testimonio u otros modos se pudiera seguir sobreotorgando derechos, cosa que ha ocurrido en varias cuencas que aquí fueron conversadas, en el caso de la cuenca del Copiapó y otras más. Pero solucionar el problema de un modo y agravarle el problema a otro no era la mejor solución. Entonces los parlamentarios en distintas sesiones nos solicitaron que evaluáramos una propuesta alternativa. El eje de la indicación busca hacer eso. Primero, establece que en vez de 6 meses para la regularización se establecen 5 años. No es que se suba de 6 meses a 1 año, se establece 5 años.
se da un plazo superior. Segundo, se plantea que hay una lógica en el artículo que es pro organización de usuarios, pro junta de vigilancia, pro asociación de canalistas, y es que estos como organización, como conjunto, como colectivo, puedan hacer las solicitudes del conjunto. ¿Por qué? Porque uno de los medios de prueba relevante va a ser de que efectivamente estos usuarios o estos regantes, que en su mayoría se trata de regantes, efectivamente han estado allí, han tenido siempre esas aguas, han pagado sus cuotas, han recibido, han tenido las particiones de agua respectivas y en consecuencia la propia Junta y sus libros de acta, que algunos son bastante antiguos, pueden ayudar como medio de prueba a favorecer esta situación. Lo segundo es que el sistema actual existente es un sistema que se hace en los tribunales. Sabemos que los tribunales, no existen en Chile los tribunales de agua, no son tribunales especializados y además es un sistema caro, porque implica por largo tiempo pagar abogados al respecto. Entonces, la propuesta lo que busca es transformar esto en un procedimiento administrativo. Por eso que hay un informe financiero, ¿eh? Toda vez que el procedimiento administrativo estima de que aproximadamente en los años 4 y 5 y el año siguiente a aquel en que se acaba el plazo va a haber una alta demanda por regularización. Aquellos que se encuentran con un procedimiento en estado de regularización pueden seguir utilizándolo o pueden transitar a este nuevo mecanismo. El mismo esquema es el que se aplica respecto a aquellas pseudo regularizaciones, porque no son regularizaciones propiamente tal que dispone el artículo 5º, ¿ah? Vinculadas con los expredios cobra que fueron objeto de reforma agraria. Toda vez que el origen del artículo 5º lo que proponía era que existían predios, ¿ah?, que habían tenido expropiaciones, que había a su vez una parte que no había sido objeto de expropiación, que era la reserva, y que el conjunto de estos predios y de las aguas que entonces existían se pudiesen distribuir en estos. Y eso es lo que se le entregaba al SAC para determinar cuáles eran estos derechos de aprovechamiento. E incluso el SAC tenía originalmente derechos que podía agregar en caso de que faltara para esta distribución. Sin perjuicio de que hay situaciones anómalas, ¿ah?, claramente, y son conocidas, ¿ah?, de situaciones en que finalmente la asignación no se ha hecho en función del conjunto, y además un procedimiento en que el SAC, que es un organismo que ha trabajado en forma seria y eficiente en la medida de sus posibilidades, tiene un personal muy limitado al respecto. A veces un encargado por región y a veces un equipo bastante reducido a nivel nacional. Y nos encontrábamos de que cuencas que han sido declaradas agotadas por la Dirección General de Agua, de repente nos encontrábamos con entrega de derechos significativos. O sea, no estamos hablando de 8 litros, sino que de 1000 litros. Entonces, ante esa situación, si bien la posición original era también la misma, terminar con esta facultad, siempre vamos a encontrarnos con personas que pueden verse agraviadas por esto y se hace el mismo planteamiento. Un procedimiento administrativo que se puede hacer ante la Dirección General de Agua y donde se cuenta con un informe que hace el Servicio Agrícola y Ganadero, más no es el organismo que termina por resolver. Eso en términos generales. Yo le pido a Tatiana que pueda entrar a lo específico al respecto. Director, le ofrecemos la palabra a la asesora legislativa de la DG. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio. Tal como lo señalaba el director general de Agua, estas normas son desde el año 81 y establecían un sistema de normas transitorias a efectos de regularizar derechos de aprovechamiento, o sea, usos consuetudinarios del agua en el caso del artículo 2 y determinación de derechos, ¿no?, que pertenecían a predios CORA. En el caso nosotros estimamos que en primer lugar, ¿no?, estas normas no tienen, las actuales, ¿cierto?, no son normas transitorias, se han venido a instalar más que nada como normas permanentes dentro del código y se requiere dar una situación de transitoriedad para que sean los mismos titulares de estos usos consuetudinarios que están protegidos, ¿no?, tanto en la Constitución como en el Código, puedan regularizarse y adquirir el carácter de derechos que se reconocen, se justifican y que también a su vez, ¿no?, puedan ser integrados al catastro público de aguas, puedan ser inscritos, paguen patente en su caso y se aumente así tanto la efectividad en el cobro de la patente como también un orden en la información que existe al respecto de los derechos de aprovechamiento.
Si bien la intención del Ejecutivo en un primer término fue terminar con esta situación de regularización, especialmente porque transcurridos 34 años y a petición de las mismas organizaciones de usuarios se hacía presente que alrededor del 50% de los derechos solo se había regularizado, nosotros estimábamos que el sistema no era apto para hacerlo y bajo ese prisma y luego de poder recabar esta información, conversarla con los mismos usuarios, nos hemos dado cuenta de que un sistema más práctico, más eficaz, eficiente, en este caso para la regularización, sería trasladarlo a una sede administrativa. En esta sede administrativa, como se puede leer de la indicación que se presenta, ¿no?, la organización de usuarios tiene un papel relevante en esto. O sea, la Dirección General de Aguas podrá exigir, o sea, podrá solicitarles, ¿no?, que presenten información para poder efectuar esta regularización, ya que son ellas las que tienen los datos de cuántos pagan las cuotas, cuánta cantidad usa, qué porcentaje tienen una boca toma. Entonces, poder ir satisfaciendo esta necesidad de regularización de un modo correcto. Trasladarlo a sede administrativa también significa un menor costo para el usuario de las aguas. O sea, en la actualidad, si bien se presenta la solicitud ante la Dirección General de Agua, cuando se va a la sede judicial, ¿no?, el mismo usuario tiene que gastar dinero en abogados, un trámite extenso, largo, ¿no?, engorroso, y en este caso se somete a las reglas generales del Código de Aguas, que son bastante más expeditas en este sentido. Otra cuestión que nos quedaba cuando revisamos este artículo era que la información o el informe que podía aportar la Dirección General de Aguas no era vinculante para los tribunales. Por tanto, podía ser que si bien la Dirección General de Aguas informase que no existía disponibilidad o que en el caso determinado no se daban los requisitos que requería el código para regularizar, los tribunales podían resolver, ¿cierto?, en sentido contrario. Además de ello, se da una situación paradójica que se vincula, ¿cierto?, con el artículo 5º transitorio actualmente vigente, en que se puede dar, ¿cierto?, una situación de duplicidad de títulos bastante fácil de llevar a cabo, ¿no? Por un lado, se solicita la determinación de los derechos previos CORA, a la vez que solicita la regularización a los tribunales de los derechos de aprovechamiento, o sea, de los usos consuetudinarios que por más de 5 años de uso ininterrumpido se estuviese efectuando algún usuario. En este caso se podía dar paralelamente y se podían reconocer doblemente la inscripción de los derechos. Además, en el segundo transitorio se presenta la posibilidad, por regla de prueba, ¿no?, que sean testigos los que vayan a certificar este uso, ¿no?, este uso de aguas consuetudinarias, ¿no?, de usos consuetudinarios, y eso puede también llevar a equívocos profundos al tribunal. Por este caso es que se lleva a sede administrativa, y en el caso del 5º transitorio específicamente la Dirección General de Aguas puede solicitar, ¿cierto?, al SAC toda la información referente a la cantidad de agua que están en el título en este caso resolución CORA, decreto CORA, para expropiar la cantidad y poder a su vez determinar la proporcionalidad que existe entre la parte reservada y el resto del predio expropiado y la parte que haya sido relegada en su caso. Con toda esa información, la Dirección General de Aguas puede concurrir a la determinación o regularización, en este caso, de los derechos. Bueno, eso quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputado Urrutia. No, yo quisiera valorar, Presidenta, dos cosas que he oído recién del Ejecutivo. La primera, el plazo. La verdad es que el plazo de 6 meses era absolutamente imposible, digamos, de lograr inscripciones en el plazo de 6 meses cuando hay agricultores que llevan años tratando de inscribir agua y no lo han podido hacer, digamos. Entonces, en 6 meses se iba a producir además un atochamiento y un problema gigantesco que era imposible resolver en tan corto plazo, y por lo tanto me parece que es muy bueno el tema que haya un plazo más largo. Y lo que sí valoro muy fuertemente, si es que entendí bien, porque puedo haber entendido inclusive mal, pero si es que entendí bien, es el que se puedan hacer inscripciones en forma colectiva a través de los usuarios
junta de vigilancia, organizaciones de usuarios, porque eso sí me parece muy importante. Para un pequeño agricultor, para un parcelero, inscribir sus aguas es un mundo, es una cosa extremadamente difícil y compleja. ¿Ah? Y por lo tanto, el poderlo hacer en conjunto, con toda la organización, a mí me parece que eso es realmente para valorarlo, realmente bueno que así sea, digamos. Así que eso de momento, presidente. Después meto la cuchara otra vez. La palabra la diputada Molina. Gracias, presidenta. La verdad es que obviamente que hay que agradecer, ¿no es cierto?, el trabajo que ha hecho el Ejecutivo, más allá de los plazos, ¿no es cierto?, que se han tenido para presentar justamente estas indicaciones, pero estamos abordando temas que son realmente relevantes, importantísimos y tremendamente delicados. Usted, director, empezaba el planteamiento de las indicaciones sobre los transitorios, hablando, ¿no es cierto?, de aquellas peticiones que habíamos hecho en principio, de aquellos entregas de derechos, ¿no es cierto?, que estaban en cuencas que estaban declaradas agotadas, que habían derechos sobreentregados, ¿no es cierto?, por sobre la cantidad que se podía entregar, pero lógicamente que habían también planteamientos desde el principio nuestros en la misma línea más o menos que usted está planteando, y eso obviamente que nos alegra mucho en el sentido de que no era aceptable, era imposible, ¿no es cierto?, que mucha gente, como decía el diputado Urrutia, pudiese inscribir en 6 meses, no tienen los recursos económicos, muchos de ellos, ¿no es cierto?, no tienen la posibilidad también de hacerlo, y por ende muchas de las cosas que estamos viendo, si bien es cierto, no las hemos podido analizar ya dada que las indicaciones entraron hoy día, así a primera vista nos suenan súper coherentes y más o menos van dentro de la línea de aquellas cosas que nosotros habíamos planteado y me parecen tremendamente positivas. Creo que si bien es cierto, vamos a sentarnos a analizar uno a uno y ver cada una de las palabras, ¿no es cierto? De repente hay una coma, un punto, una palabra que pueda ser mejorada o cambiada, sin duda alguna que a primera vista nos suena bastante positivo y por lo menos yo agradezco también el trabajo que se ha hecho. Gracias, presidenta. Diputada, ¿se ofrece la palabra? Por favor, director. Aprovechando, presidenta, de recoger el planteamiento que hizo el diputado Urrutia, efectivamente la propuesta que hacemos nosotros no reemplaza un artículo, sino que es más difícil de leer así, pero luego uno lo puede completar y entender. Lo que buscamos es mantener una base del artículo vigente, ¿ah? No partiendo, por tanto, de la situación de que el artículo es malo en sí, ¿no? Y efectivamente, por su intermedio, presidente, del diputado Urrutia, si uno ve la página 2, en el comparado, en la columna a la derecha, en el literal B, se dice: las organizaciones de usuarios legalmente constituidas podrán presentar solicitudes de regularización en representación de sus usuarios que cumplan individualmente los requisitos para ello. Además, en otra disposición se establece que una persona que no se siente representada por el colectivo también puede hacerlo. Obviamente no obsta lo uno respecto a lo otro. Pero yo creo que efectivamente esto es una noticia positiva para organizaciones de usuarios, que tienen pocas normas en la ley donde tienen beneficios, donde pueden trabajar por el conjunto de sus asociados. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Letelier, ¿te quería? ¿No? Diputado Lemus. Diputado Lemus. Bueno, yo quisiera destacar de las indicaciones. Nos hubiese encantado tenerlas, haberlas tenido antes para ya concluir esta tramitación, pero sentimos también que esto ha dado mayor tiempo para conversar desde el Ejecutivo con otras instituciones como Agricultura, que ha estado en una presencia permanente acá en esta comisión, situación que agradecemos porque también esto va a facilitar el trámite, las instancias que vengan, de la misma forma que algunos diputados de la Comisión de Agricultura que eventualmente han estado en esta comisión como reemplazo, como es el caso del diputado Urrutia. Uno de los temas que yo destacaría tiene que ver también con una preocupación en parte de la región en donde yo vivo, que es la región de Atacama, y que esta indicación
del Ejecutivo recoge, en mi opinión, de una muy buena forma, toda vez que, como lo destacaba la asesora legislativa, lleva todo a sede administrativa. Y la semana pasada la Junta de Vigilancia del Río Copiapó daba un relato dramático respecto de una diferencia que existió entre la Junta de Vigilancia y un regante, en donde la Dirección General de Agua entrega un informe para regularizar 4,5 litros por segundo y finalmente en primera instancia judicial le entregan 300 litros por segundo a ese agricultor, que es prácticamente todo el agua de la cuenca. Entonces, claro, como lo dice nuestro director general de agua, nosotros no tenemos tribunales del agua y por lo tanto los tribunales normales no necesariamente tienen al detalle un conocimiento acabado respecto de derechos de agua y por lo tanto en ese sentido la indicación del Ejecutivo de llevar todo a una sola sede administrativa es algo que nosotros destacamos y no a los tribunales. Y en ese sentido, evitar las duplicidades, que también es un elemento importante. Nosotros veíamos como en algunos ámbitos, como lo decía muy bien el director general de Aguas, algunas funciones estaban radicadas en el Servicio Agrícola y Ganadero. Cuando uno le preguntaba al SAC, decía, no, pero si nosotros ya ni siquiera tenemos esa facultad respecto de los derechos CORA. Entonces, a mí me gustaría pedirle al director general de Aguas que pudiera tal vez explicar más en detalle respecto de cómo estamos evitando las duplicidades en estas indicaciones. Director. Bueno, en el caso de las duplicidades, se pueden generar por múltiples formas. En algunos casos tienen que ver con regularización de la participación en la asociación de canalistas, etcétera. Y algunas de estas formas se resuelven no en este proyecto de ley y otras indirectamente a través de un mecanismo más simple como el que estamos planteando aquí. Cuando digo no en este proyecto de ley, porque ustedes recordarán de que presumo que todos los diputados presentes en esta sala el año 2012 con una sola abstención, toda la sala votó favorablemente un proyecto de ley sobre información, sanciones y fiscalización que se fue al Senado. Recientemente el Senado, la Comisión de Recursos Hídricos del Senado reactivó ese proyecto de ley y donde se establecen un conjunto de medidas para evitar las duplicidades que se pueden generar por múltiples formas. O sea, yo siempre menciono un ejemplo, pero que a veces es bueno tenerlo a la vista, que tiene que ver con una persona que eventualmente tiene dos propiedades y tiene dos hijos, esto parece relato bíblico, tiene dos hijos. Y luego, cuando viene el momento, después del fallecimiento del titular, y se hace la partición de la herencia, si un abogado listo puede recomendar que uno se quede con el predio que está arriba, otro se quede con el predio que está abajo, pero el que está arriba se queda con los derechos de agua del que está abajo. Y el que está abajo se queda con los derechos de agua que está arriba. Cruzan los derechos. Y con posterioridad, yo digo, bueno, yo estoy en este terreno y puedo probar de que históricamente siempre saca agua aquí y puedo demostrar que las obras de captación de agua tienen más de X años y puedo tener testigos que van a decir, sin mentir obviamente, de que efectivamente ahí siempre se ha utilizado el agua y efectivamente la utilizó y entonces va a regularizar derechos y va a tener además el derecho que tenía arriba. Duplica. Y el otro puede hacer lo mismo, duplica. Y luego que duplica, puede vender uno de sus derechos y alguien puede pedir un traslado, un cambio de punto de captación, etc. Hay muchos ejemplos de estos tipos que se producen por múltiples formas. Entonces, primero lo importante es la fiscalización y la sanción al respecto. Pero segundo, es ideal que el proceso de regularización esté al amparo del organismo que sabe de disponibilidad de agua. El caso que mencionaba la diputada Proboste es efectivo, es decir, hubo dos informes técnicos en el tiempo. En un caso se hablaba de un orden de que se utilizaban aguas en tiempos inmemoriales de aproximadamente entre 4 y 10 litros por segundo, y en otro informe se decía algo totalmente distinto y se planteaba que se utilizaban aguas del orden de 100 litros por segundo. Entonces el juez ante eso dijo, entre 4 y 100 me quedo con 300.
Entonces dijo, bueno, 300. Y eso es una situación de alta complejidad. Ahora, obviamente, los organismos técnicos de la Dirección General de Agua siempre pueden cometer un error y sigue presente el principio de la reclamación ante la Corte de Apelación y eso es parte del procedimiento general del Código de Agua. Cualquier resolución de la Dirección General de Agua es recurrible y es reclamable ante la Corte. Eso, presidente. Muchas gracias, director. Diputado Urrutia. Mire, presidente, aquí hay fresco en todas partes, pues eso no hay vuelta que darle. Y en esto, sin lugar a duda, que hay fresco. Y hay fresco con agua consultiva y con agua no consultiva. Y sobre todo con aguas no consultivas, con sus derechos de aprovechamiento de aguas no consultivas. Es cosa de ver lo que ha ocurrido cada vez que se quiere construir un embalse o se quiere construir una central de pasada. Lo que ocurre es que cuando se quiere hacer, resulta que aparece Perico Los Palotes con el agua inscrita y nadie sabe de dónde la inscribió, digamos. A nosotros nos pasó, para no ir más lejos, en el río Longaví, arriba, con un señor Rock Tarur, que nadie lo conocía en ninguna parte, pero apareció con el aprovechamiento de agua no consultiva inscritas, digamos, y tuvimos que lidiar en un juicio que duró como 15 años para poder lograr finalmente que esas aguas pasaran a la Junta de Vigilancia del río Longaví, que era a las que deberían haber pertenecido desde un principio. Entonces, que hay frescura, yo no tengo ninguna duda, pero así como hay frescura aquí, hay frescura en casi todos los ámbitos de la sociedad, porque el chileno es más o menos vivo. Entonces siempre trata de avivarse de una u otra manera. Y efectivamente me parece bien buscar la manera de poder regularizar y tratar de que estas frescuras se vayan evitando hacia el futuro. Lo que sí le quería hacer una consulta, si me permite, presidente, que puede que no tenga que ver al tema, porque como no estaba en el proyecto, no estoy muy claro, pero quería preguntarle al Ejecutivo, ¿ha sido un anhelo principalmente de las juntas de usuarios y las juntas de vigilancia, de que cuando se entreguen aprovechamientos de agua consultivos, se le entreguen también los no consultivos? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque cuando una junta de vigilancia quiere tiene un proyecto de construir un embalse y se topa con el problema que tiene toda la agua abajo, que las tiene como aprovechamiento esa junta de vigilancia, pero la agua arriba las tiene, el ejemplo que daba el señor Ross Tarura hace poco, digamos. Entonces, yo no sé si aquí viene o ustedes han analizado la posibilidad de que otorgamientos de agua que se entreguen a futuro se entreguen, en el caso de, me refiero específicamente a las juntas de vigilancia o a las asociaciones de regantes, digamos, se le entregue no solo el derecho de consultivo, sino que se le entregue el derecho no consultivo. Muchas gracias. No sé si eso Muchas gracias, diputado Ulloa. Sí, se explica, queda clara la pregunta. Si bien es cierto, no es un tema de estos artículos transitorios, pero le podemos ofrecer la palabra al Ejecutivo para que dé respuesta. No, yo creo que es valioso reflexionar sobre la situación que pasa con los derechos de agua, que es lo opuesto a decir no hay que cambiar nada. O sea, obligar a pensar cómo resolver problemas. Efectivamente, hay limitaciones estructurales algunas, otras no, que impiden a asociaciones de regantes eventualmente poder generar canales híbridos o embalses híbridos que le permitan cumplir con ambas funciones. Y esta es una discusión de fondo que yo creo que no está en la discusión de este articulado, por cierto, pero yo creo que sí es bueno hacerla. De hecho, una consulta muy similar nos ha hecho la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, o sea, abrirnos a esta discusión. Nosotros hemos tenido una primera reunión al respecto con el ministro Furche y con el ministro Pacheco, nosotros, haciendo esta discusión entre derechos consultivos y no consultivos y el uso de las aguas. Algunos incluso han llegado a plantear que esta antigua distinción hoy día no sería del todo plausible, pero es la realidad del código que tenemos hoy. Entonces nosotros estamos abiertos y disponibles para abrir esta discusión, si les parece a los parlamentarios, ya sea en esta comisión o en la Comisión de Agricultura. Bueno, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra
se ofrece la palabra. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.